Vamos a comenzar, para hacer honor al tiempo, porque hay mucho que leer, con una oración. Vamos a pedir la presencia de nuestro Señor allí donde cada uno se encuentra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento que nos da para nosotros aquí despedir el sábado, aquellos que todavía están en las santas horas sagradas, Señor, para que podamos sentir tu compañía y tu presencia. Amén. Rogamos que puedas bendecir, Padre, esta reunión, que sea de provecho y de alimento espiritual para todos nosotros y para aquellos que la escucharán después. Amén. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia, de toda tu iglesia en el mundo, que está pasando por tremendos momentos de zarandeo, y que puedas prepararnos a cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos de nuevo la cordial bienvenida a nuestra querida hermana Cristín, que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar a leer este libro, tenemos mucho para leer, el capítulo es muy largo y nosotros habíamos quedado en el último ítems del miércoles anterior sobre lo que sería la crisis será universal. Y hoy nos toca otro encabezado que es la bestia con cuernos de cordero. Ahí comenzamos. En Apocalipsis 13, capítulo clave en el panorama de los sucesos finales, se presentan dos bestias. La primera, con 7 cabezas y 10 cuernos, del verso 1 al 10, donde hace una introducción y descripción de Roma. ¿Sí? Representa Roma papal, la Roma no del Imperio Romano antiguo, sino la Roma que de nuevo surgiría al final del tiempo. Con 2 cuernos de cordero, que es la segunda bestia, la segunda que representa la segunda mitad del capítulo 13, del verso 11 al 18, que simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, si queremos entender las profecías, tal como lo explica este capítulo y el libro de Apocalipsis, tenemos al final del tiempo solamente 3 actores. No busquemos más. No tratemos de interpretar lo que sucede en el mundo, ¿sí? Y que la escritura interprete los hechos. No, la escritura no está para interpretar los hechos. Son los hechos, son interpretados por la cronología bíblica de la escritura. Y al final del tiempo tenemos 3 actores. Estados Unidos por un lado, Roma, que resurge por otro lado, y el pueblo de Dios, el remanente. Si nosotros nos concentramos en buscar el resurgimiento de Jerusalén, el movimiento judío y el tercer templo y el rapto secreto y los reyes del oriente, que Rusia, que China, que etcétera. No es bíblico. Tengamos en cuenta que la gran producción de toda esta constelación apocalíptica está salida de la mente de Satanás, a través de sus agencias humanas, especialmente de la escuela de los jesuitas. Preterismo, futurismo y todas las subescuelas de pensamiento crítico que desvían la atención a estos 3 actores. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que entender que los actores que la Biblia menciona al final del tiempo son 3, lo que acabamos de mencionar. Acá existe un apóstrofe donde se menciona que en una explicación más precisa, al pie de página, diríamos que esta bestia, estoy en la página 64, que esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos simboliza el proceso histórico de 7 diferentes potencias que en el transcurso de la historia se opusieron a Dios y lucharon contra su verdad y su pueblo. Siempre se repite la historia. Todo pueblo, toda nación que va emergiendo, que está rodeando o tiene cerca geográficamente a los santos del Altísimo, se vuelve contra ellos. Esa es una historia desde el mismo Egipto, donde surge la nación o el pueblo de Dios tal como lo conocemos en el Antiguo Testamento. Desde Egipto en adelante, siempre y se repite la historia al final del tiempo con ese pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual. La nación que está dominando al mundo va a terminar persiguiéndolos a ellos otra vez también.
Acá menciona Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, la Grecia helenística, Roma imperial, la Roma de los Césares y la Roma papal. El profeta, valiéndose de un recurso semejante a la figura literaria denominada sinecdoque, menciona el todo por la parte. Representa toda la bestia para referirse específicamente a la séptima cabeza, o sea, al papado. Un saludo para nuestro querido hermano Ruperto, Maribel, para nuestra querida hermana Graciela también, que se acaba de unir, y que el Señor les bendiga. Estamos entrando en la página 65. Es evidente que esta profecía presenta una verdadera paradoja. No hay duda de que Estados Unidos ha sido hasta hoy un país amante de la libertad, una verdadera fortaleza de la libertad religiosa. Su espíritu democrático, bien representado por la inocencia del Cordero, la separación completa de la Iglesia y el Estado y el alto respeto por las libertades individuales, especialmente la libertad de culto, la han convertido en la meca de todos los perseguidos del mundo. Y el Señor se ha dignado a elegir a esa nación privilegiada y poderosa como el centro de nuestra obra mundial. Desde sus playas generosas, los hombres y los recursos enviados por nuestro movimiento han ido hasta los confines de la tierra para llevar el triple mensaje angélico. Acá debemos hacer una aclaración. Este librito que nosotros estamos estudiando está escrito por el pastor Fernando Chay, pero él lo escribió hace 60 años. Tenemos que ser conscientes porque la descripción que si nosotros tuviéramos hoy a un pastor que describiera la actividad política de los Estados Unidos, no llegaría a escribir esto, porque en Estados Unidos ya quedó en el olvido el respeto por los derechos humanos, el respeto por las libertades, el respeto por lo que es la verdad y mucho más aún el respeto por las libertades religiosas. Tengan en cuenta que la administración del presidente Ronald Reagan en la década del 80, ellos restauraron la misión diplomática que no tenían con el Estado del Vaticano. Por supuesto, relaciones políticas, ¿sí? Eso fue hace aproximadamente unos 40 años, pero este libro se escribió 20 años antes, donde todavía se percibía a un país muy protestante. El país protestante del que describe acá es el país de, si ustedes se acuerdan, en la nación de Estados Unidos en la época de los Kennedy, en la década del 60, ¿sí? John Fitzgerald Kennedy, que fue el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos, donde el mundo adventista decía, uy, ahora sí se viene la ley dominical en cualquier momento, porque ya tenemos presidente católico. Y ese presidente llegó a ser más protestante que muchísimos presidentes protestantes. Él preservó la separación de la iglesia y del Estado, entre otras cosas, y luchó contra lo que serían las sociedades secretas. Hoy todo ese panorama político de Estados Unidos prácticamente ha desaparecido. Hoy sí, año 2025, Estados Unidos se ha vuelto una nación, llamémosle, católica, como poder político. Tengamos en cuenta que hace 60 años no había prácticamente ningún cargo político ocupado por católicos, prácticamente ninguno. Hoy es a la inversa. Hoy prácticamente ningún poder político está cubierto por los pseudo protestantes, sino están cubiertos por católicos y sionistas, ¿vale? Entonces, sin embargo, continúo leyendo, el enemigo de todo lo bueno modelará de tal suerte su evolución social y política que en las últimas cortas horas del tiempo ese país dará un vuelco y seguirá en las pisadas de Roma para convertirse en una potencia perseguidora. Para tener una descripción completa y panorámica de la obra de esta nación en las últimas horas de la historia, léase primero Apocalipsis 13, del 11 al 18, donde habla la breve explicación que figura en la introducción de este libro, donde ya lo hicimos en su momento. La sierva del Señor menciona, en Conflicto de los Siglos, la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuerno semejante a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Ustedes saben que cuando uno
Es una figura, un modelo, un tipo. Porque cuando una persona dice, yo no veo a ninguna persona que se arrodilla ante el Papa y le hace inclinaciones y todo. Eso no es una adoración como la conocemos nosotros. En el término espiritual, en el lenguaje espiritual en que habla la Biblia, la adoración significa ponerlo en primer lugar. Por eso el Señor siempre castigaba a la nación de Israel porque ellos adoraban ídolos. Continuamente se iban para atrás, para la idolatría, la idolatría. Y ellos nunca dejaron, en términos verbales o prácticos, de adorar al Dios verdadero, pero lo hacían a través de figuras, de tótems y del paganismo que los circundaba. Fíjense ustedes que cuando sale la nación judía, los israelitas de Egipto, y Moisés va a recibir la ley en el monte Horeb y queda 40 días aislado del campamento, y los judíos estaban diciendo entre ellos, ¿qué pasó con Moisés? Ya Dios se lo llevó, murió, ya no, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y nada, y 5 semanas, más de un mes y no aparecía. Entonces el pueblo se va a Aarón, el que le seguía en jerarquía, y le dice, no sabemos qué pasó con Moisés. Entonces, vayamos, y él dice, hagamos una figura para adorar a Jehová. ¿Sí? Entonces, ellos hacen una figura a Jehová, que los liberó de Egipto, pero ¿qué hacen cuando mencionan a Jehová? Un becerro de oro. ¿Sí? Entonces mezclan la verdadera adoración con la adoración de ídolos o falsa adoración. ¿Sí? Entonces ellos diciendo, adorando a este becerro de oro, el Señor aceptará nuestra adoración. Bueno, ese tipo de adoración es el que habla el Señor acá como que lo condena. Nosotros, hermano Ruperto. Es verdad que no vemos que se inclinen delante del Papa como se hacía antiguamente, pero también vemos que de una manera simbólica, llamémosle simbólica, sí se inclinan cuando dan el cabezazo y le besan la mano y le besan el anillo. Sí. Y eso es un símbolo de pleitesía, como que lo aceptan como digamos, el enviado de Dios, digamos. Su misión, exactamente, sí. Lo hace en la figura que él tiene como, digamos, el líder de la Iglesia Católica, la cabeza visible, la máxima autoridad como Papa o el sumo sacerdote, el sumo pontífice, ¿sí? Entonces, aparte como jefe de la Iglesia Católica, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político, porque él es un jefe de Estado también, ¿vale? Entonces, normalmente, no solamente a él, si tú vas a la iglesia ortodoxa, ya sea rusa, griega, de Europa del Este, también a ellos le besan el anillo, ¿eh? Si tú También. vas a los imanes, tanto de Irán como de Irak, a los líderes religiosos de esas de los grupos de lo que sería la iglesia musulmana, a ellos también le hacen reverencia y les besan, o sea, es una costumbre pagana, ¿sí? Es una costumbre pagana. Se ha introducido en la Iglesia Católica, obviamente como muchísimas otras costumbres, pero no deja de ser una pleistesía pagana. El que, bueno, en el lejano oriente es peor, porque en el lejano oriente directamente se le arrodillan. Efectivamente. ¿Sí? Tú vas a lo que es Japón, lo que es Corea del Sur, he visto videos donde a los líderes religiosos directamente se les arrodillan. Y no solamente a los líderes religiosos, a los líderes de lo que serían las religiones o las, llamémosle, artes marciales. Sí. A los maestros de las artes marciales, que son muy venerados por su conocimiento, bla, 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 a ellos se les inclinan con todo el cuerpo, todo completamente, ¿no? No le hacen la vena, ¿no? Se le inclinan y es como, pero son costumbres obviamente traídas del paganismo, ¿sí? Y que se ha, digamos, la Iglesia Católica lo ha absorbido, ¿sí? Y Pero
Sí. Aparte también quiero decir que ya también en el mundo evangélico hay ya algunas voces muy llamativas de pastores, cantantes como Adrián Romero, todo esto que el mundo evangélico también se han manifestado como que el Papa, como que están de acuerdo que el Papa debe de ser la figura que predomine en el mundo evangélico también, como referente, digamos. Hay una cosa que nosotros debemos entender, cuando uno le da, lo voy a decir de esta manera, confirmando lo que tú me dices, hermano Ruperto, cuando uno deja la verdadera adoración, lo que es adorar en espíritu y en verdad, basado en las Sagradas Escrituras, al verdadero Dios, tú vas a caer automáticamente en la adoración de ídolos. No hay una tercera posición. No voy a adorar otra cosa. No, vas a adorar a ídolo. Porque Satanás, si te logra quitar tu atención y devoción al verdadero Dios, automáticamente Él está al lado para recibir esa adoración. En la figura de, ya llamémosle ahorita, de pontífices, llamémosle de religiosos, llamémosle de artistas, llamémosle de como quiera llamarle. Detrás de esas figuras hay un espíritu engañador que está recibiendo, y eso lo vamos a ver ahora. Ese espíritu engañador está recibiendo esa adoración detrás del telón invisible que los ojos humanos no pueden ver, pero el ojo espiritual sí lo discierne. Y por eso viene la diferencia entre los que reciben el sello de Dios contra los que reciben la marca de la bestia. Y toda la multitud que recibe la marca de la bestia no se postra ante una sola persona o ante una sola figura. Hay 1000 figuras, hay muchos países, mucha cultura, pero todos al abandonar el sábado, que es el símbolo de la verdadera adoración, reciben la adoración que ellos consideran de Dios, pero se la dan al diablo, se la dan a los demonios. Y por ende, Satanás toma autoridad sobre ellos, porque obviamente se han rendido a sus pies, y él tiene la autoridad de decirlo, estos son míos, esta es mi propiedad, este es mi rebaño o mi ganado, son míos, yo los voy a marcar. Hermano Ivette. Sí, pues si nosotros vemos que la gran mayoría de estas denominaciones religiosas del mundo evangélico, nosotros sabemos que todas esas iglesias salieron de Roma y hoy en día están volviendo a Roma. Cuando Lutero hace la reforma protestante, ahí se originan diferentes denominaciones que todavía algunas existen hoy en día y predominan. También nosotros podemos ver que por lo menos estos líderes de estas grandes iglesias o de estas mega iglesias, como lo es Kenneth Copeland, ellos veneraban. Una vez rodaba por las redes sociales un video de Kenneth Copeland que él le pedía la bendición junto con toda su comunidad de creyentes que estaban reunidos a su santidad, el Papa, que fue el que acaba de fallecer, sí, con Palmer, que había sido el enviado por el Papa. Kenneth Palmer, sí. El Elías, que se autoproclamó. No se llama Kenneth. El tipo ese que falleció. Después vemos a Benny Hinn, que también es un líder religioso de la iglesia pentecostal en los Estados Unidos. También él habla de que él sintió una gran como presencia de Dios cuando estuvo en la presencia del Papa. Y muchos líderes religiosos, Billy Graham, creo que también estuvo visitando al Papa, se entrevistaban con él y iban a rendirle esa pleitesía que el mundo entero le ha rendido. Eso era lo que quería decir. Vamos a hacer una vista muy cortita de algo más cercano. Los líderes religiosos adventistas que han abandonado la verdadera adoración, ¿a dónde están? Exacto. Con el ecumenismo. Exacto. Dándole loas a Roma. Fíjense ustedes, el director de la Oficina de Libertad Religiosa Mundial en la Conferencia General, el pastor Gano Diep, y otros pastores que hablan que nosotros tenemos que pedirle perdón a Roma. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Roma. O que Roma ha cambiado. Roma no es la que la describe Elena de White en todo lo que vamos a leer. Ellos dicen, no. Roma ahora no es eso.
Roma es otra cosa, Roma ha cambiado, Roma ahora trae la libertad, Roma trae la tolerancia, Roma trae el mensaje de Dios. Y esos son pastores adventistas, que enseñan en universidades adventistas a futuros pastores adventistas. Pero eso es lo que sucede hoy. Y si alguien le hubiera dicho a Elena de White, tú sabes, Elena de White, que esto va a pasar, y ella no sé si lo hubiera escrito, pero se hubiera caído de espalda. ¿Cómo? Sí, eso va a pasar. Y está pasando. Sí. Claro que Roma ha cambiado porque tenemos una visión muy cortita de las escrituras. Porque dice en Timoteo que rehabilite la piedad primitiva y se encenderán los fuegos de la ira. Entonces, ahora mismo Roma ha cambiado porque ahora mismo está la cosa tranquila y nosotros estamos más tranquilos todavía. En el momento en que esto empiece a moverse, como que ya tenemos claro que la imagen de la bestia está muy formada, y que ya esto se está terminando en cuantito que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se ponga a predicar las verdades que tenemos que predicar, yo creo que Roma empezará otra vez como en el punto en que quedó, como dice la hermana Guati. Empezará en el punto. Hay una frase que la voy a repetir ahora, la adelanto, que la hermana White habla que si se restituye de nuevo el poder papal, las persecuciones comenzarían en el acto, en ese término. Lo voy a leer porque lo he subrayado, estaba repasando esto. Hermano, nosotros somos los que estamos todavía atrasados. Roma y Estados Unidos hace tiempo que ellos podrían haber, o el Señor podría haber soltado los vientos de los cuatro ángulos de la tierra, pero no lo suelta porque nosotros todavía no hay un pueblo que represente a Dios y que pueda aguantar la presión o la libertad de demonios caminando en la tierra, con libertad. No hay, nosotros no podemos aguantar eso, todavía. Por eso Dios necesita hombres y mujeres santificados, que le hagan frente a ellos. Pues si tuviéramos hoy que hacer eso, la iglesia no lo puede hacer. Por eso Dios en su misericordia retarda los tiempos, en su misericordia. Continúo leyendo porque hay mucho material. Dice así: la bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, me están corrigiendo, estoy en el primer párrafo, en la mitad. Y el Señor se ha dignado elegir a esa nación privilegiada y poderosa como el centro de nuestra obra mundial. Se habla de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sin embargo, el enemigo de todo lo bueno modelará de tal suerte su evolución social y política que en las últimas cortas horas del tiempo ese país dará un vuelco y seguirá en las pisadas de Roma para convertirse en una potencia perseguidora. Para tener una descripción completa y panorámica de la obra de esta nación en las últimas horas de la historia, podemos leer Apocalipsis 13, del 11 al 18, ¿no? Que es la actividad de la primera bestia, que es Roma. Y después, en término B, dice la breve explicación que figura en la introducción de este libro, que ya la hicimos en su momento, donde la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. O sea que acá vamos a tener en el escenario del tiempo del fin dos bestias. Es decir, la misma bestia, pero en dos lugares, con dos figuras. Una bestia con figura religiosa actuando en Roma y una bestia similar con figura política actuando de Estados Unidos. Y esos dos poderes, ¿sí?, se van a unir al final del tiempo para exaltarla a la primera, a la que está en Europa. Y además mandará que todos, pequeños y grandes, así como ricos como pobres, así libres como esclavos, que tengan la marca de la bestia. Acá uno dice, no sé si ustedes habrán leído algunos artículos donde los ricos se están preparando para la gran crisis que se avecina
en lugares apartados, Ujú. haciendo búnkeres, creen Exacto. que las plagas del Apocalipsis a ellos no les tocará. Nosotros sabemos que son ellos también los que van a recibir y beber de la copa de la ira sin mezcla de misericordia del Señor. Estén donde estén y escondidos como estén escondidos, porque acá menciona que solamente los que hayan perseverado en la obediencia a la palabra de Dios o santificados en la palabra de Dios, teniendo una verdadera adoración, lo que hayan sido justificados en la sangre del Señor, podrán soportar la prueba. Todos, absolutamente todos los demás son propiedad de Satanás. El que nosotros nos imaginemos. Nadie puede escapar a esa marca, por más búnker y lugar recóndito que se podrán esconder de una bomba nuclear, pero de los espíritus de los ángeles no se pueden esconder. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejante a lo de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Si hay algo que Roma va a hacer, y siempre lo hizo, es mantener su autoridad. Ellos ni se comparan con presidentes, no se comparan con reyes, no se comparan con príncipes ni con multimillonarios. Ellos están por sobre todas esas figuras políticas o sociales. Ellos son el regente de Dios en este mundo. Así se autoperciben, ¿sí? La única autoridad dada a la iglesia y por ende al primado de la iglesia para que pueda dirigir los asuntos seculares en nombre de Dios. Ese es el poder que ellos creen tener. Y con ese poder subyugan a todas las naciones. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que dijimos al comienzo. Tres protagonistas. Los Estados Unidos, Roma y el pueblo remanente. Cuando la nación por la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, abandone los principios protestantes. Nosotros sabemos que los principios protestantes se han fundado en la Reforma Protestante con las 5 solas, ¿sí? Y esos principios, hasta hoy, las iglesias evangélicas, ya no las llamo protestantes porque no protestan nada, las iglesias evangélicas han renunciado, ¿sí? Especialmente a la que es solo la palabra, o sola fide, sola gracia, solo Dios y solo a Dios sea la gloria, ¿sí? Y por medio de su legislatura de protección y sostén al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo que es fiel. En ese marco, Dios levantará a un pueblo y solo ese pueblo contará con la protección de Dios. La tiranía de Roma será ejercida, pero Cristo será nuestro refugio. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se separará completamente de la justicia. Nosotros hemos dicho muchas veces que en el cielo hay medidas. En la tierra también. Pero en la tierra muchas veces no se respetan las medidas o no se respeta la ley. Se respeta la ley para el que tiene con qué pagarla. Pero el que no tiene con qué pagarla, para él no hay ley. Hay solamente castigo. En el cielo no es así. El cielo es justo y es equitativo. Hay medidas en el cielo para las naciones, hay medidas para las iglesias y hay medidas también para las personas. Pero cuando esta nación
como otras que están en el registro bíblico, han colmado, han llegado a lo que suelo decir, a traspasar la última línea roja de la paciencia de Dios, entonces los juicios de Dios cayeron. Sodoma, Gomorra, Babilonia, los medios persas, Roma, el pueblo de Israel también, el Israel antiguo. Nosotros sabemos ¿se acuerdan los Nínive, por ejemplo, naciones paganas que circundaban y hostigaban al pueblo de Israel, pasaron la medida de corrupción, Dios ejecutó juicio. Bueno, a Estados Unidos le va a pasar exactamente lo mismo. Y Roma también, por supuesto. Roma también beberá del vino de la ira o del cáliz de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, porque pasaron la medida. Y la medida que, mira, Dios puede, a Estados Unidos le puede perdonar que tenga no sé si me van a bajar el video por lo que voy a decir, pero ya lo sabe todo el mundo. Dios puede tener la CIA y el FBI juntos trabajando para derrocar países, derrocar gobiernos, arruinar naciones, para conservar lo que ellos llaman la seguridad nacional. Y en el medio van millones de muertes, y Irak, Siria, Latinoamérica, ni hablar. Donde va, prende fuego, incendia toda la zona. Dios hasta eso le perdona. Pero cuando esta nación promulgue una ley religiosa abiertamente contraria a la luz que tuvo esa nación, porque si hay alguna nación en el mundo que ha sido más favorecida que cualquier otra con el mensaje de los tres ángeles, fue Estados Unidos. Fue el nacimiento de la iglesia adventista, y durante décadas se predicó más que en ningún otro país, y por sobre cualquier otro país, en esa nación se predicó la verdadera adoración, que es el sábado, y obviamente también la vigencia de los 10 mandamientos. Por sobre cualquier otra nación. Cualquier otra nación no se ha predicado tanto como en Estados Unidos. Y que esa nación ahora salga con que obligadamente vamos a renunciar a ese legado protestante y nos vamos a volcar a lo que Roma pide, esa es la última línea roja que el Señor les va a permitir. Hermano José Antonio. Quiero matizar esa línea roja que va a traspasar Estados Unidos respecto a la fe de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, que es el sábado. Hay un elemento que tenemos que mencionar ahora, que es el catolicismo, al cual van desembocando las distintas profesiones en Estados Unidos protestantes que se están catolizando. Es decir, que el protestantismo de Estados Unidos está avanzando en la sumisión a Roma. Y ese va a ser el catalizador, es decir, el fenómeno que va a unir la política de Estados Unidos con la política del Vaticano y del Papa. Y esa unión católica, podríamos decir, de esa amalgama entre el poder político de Estados Unidos y el poder político del papado, van a imponer el domingo, que es el día de la fe católica. El día de Roma es el domingo. Y Roma se va a imponer a Estados Unidos, como ha dicho el hermano Gerardo, que Estados Unidos ha sido el centro de la libertad religiosa y podríamos decir verdadera, surgiendo de allí como el resultado de esa autenticidad, el adventismo, es decir, el anuncio del sábado como día del Señor. Por lo tanto, en este momento nos encontramos y tenemos que estar alerta cómo se está catolizando Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Cómo se está imponiendo el domingo en Estados Unidos y a través de él y del papado en todo el mundo. Y ahí vendrá la catástrofe. Así es.
La hermana Juan, en Joya de los Testimonios, tomo 2, escribió: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure o renuncie de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Satanás está al acecho. Satanás sabe que si esa nación la puede poner de rodilla a Roma o a él mismo, porque Roma es el trono de Satanás, si la puede poner a esa última nación que ostenta en su constitución la libertad de conciencia y la separación de iglesia y Estado por ley y puede quebrar, ¿sí?, ese paradigma, entonces quiere decir que es el último baluarte de pie y todo el mundo irá tras la ruina. Satanás está esperando ese momento y los políticos están creando hoy por hoy ese escenario que puede terminar en lo que acabamos de mencionar. Dice así la sierva del Señor: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en su concilio legislativo sancione leyes que aten las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, poniendo en vigencia la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra los que guardan el sábado del séptimo día, la ley de Dios será anulada en nuestro país para toda intención y propósito. Y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Es cuando vendrán los juicios de Dios que serán ya liberados, y es ahí donde el pueblo de Dios entrará a una crisis espiritual como no tenemos idea. El artículo La oración de David, hay una referencia del año 18 de diciembre de 1888, dice así: es una ocasión de la apostasía nacional cuando, actuando según los procedimientos de Satanás, los gobernantes del país, Estados Unidos, se alistarán del lado del hombre de pecado. Es entonces cuando la medida de su culpabilidad es colmada. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional. Esto no lo escribe la hermana White. Este es un artículo que se escribió en la época muy inmediata después, cuando el pastor Alonzo Jones dio su clásica defensa de la libertad religiosa aquel 5 de diciembre de 1888 en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, esto se puso una semana y media después, ¿no? Ya había en ese momento, por supuesto, Estados Unidos era una nación muy protestante y ellos interpretaban, no solamente los adventistas, otra gente, que esto era una intromisión de la religión en cuestiones de Estado. Por eso dijo, esto no es algo común, no es algo que se deba permitir. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Cuando ese pueblo restringe la libertad religiosa, someta al protestantismo y apoya al papado, la medida de su culpa se colmará. Lo que dijimos hace rato, hermano, no hay una nación en el mundo ante Dios al final del tiempo que se haya predicado el mensaje de los tres ángeles más claramente, más directamente, con mayores recursos que los Estados Unidos. Toda la nación escuchó el mensaje de los tres ángeles. Y ahora que ellos vengan y digan, no, eso no queremos, ahora queremos el domingo, Dios dirá, hasta aquí, hasta aquí. Y la apostasía nacional será registrada en los libros del cielo. El resultado de la apostasía será ruina de la nación. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla altivamente asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos
de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón y, hermanos, será demasiado tarde. Hasta hace poco se hablaba del famoso, ¿se acuerdan? El sábado verde o domingo verde, o el sábado, el día de descanso que se va a elegir en el mundo para que la Tierra descanse y se dejen de emitir tantos gases tóxicos a la atmósfera y que podamos tener un mundo mejor, disminuir la contaminación, y los fines son nobles, no podemos decir que no. Hay una intencionalidad que pueda ser hasta incluso aplaudida, pero no por medio de una coerción a la conciencia. Y esa es la diferencia. La conciencia está en el medio y a nosotros no se nos puede imponer un día de adoración por la fuerza. Y por ahí van los tiros, como dicen. Alianza de poderes: el dragón, la bestia, el falso profeta, el Estado. Apocalipsis 16, 13, 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, dice el apóstol Juan, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 espíritus es la contraparte de Satanás al mensaje de los 3 ángeles. Los 3 ángeles lo predica el pueblo de Dios con el poder de Dios al final del tiempo, con la lluvia tardía. Eso viene del cielo y con el poder de Dios. Pero desde la tierra se levantan otros 3 mensajes, que es la respuesta que le da Satanás a ese mensaje triangélico del pueblo de Dios. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 poderes engañosos se unen entre sí y requieren el curso de los reyes de la tierra, o sea, de los poderes civiles, producir la batalla final contra Dios, su pueblo y su verdad. El dragón, aquí es el espiritismo, que también está representado por el poder civil. En primera instancia, el dragón representa a Satanás mismo, su persona. Esto está en Apocalipsis 12:9. En el caso particular de esta profecía, Satanás trabaja por medio del espiritismo. Este se manifiesta y actúa por 4 diferentes conductos espiritistas, que es el paganismo, primero, formas paganas de culto y superstición dominadas por el espiritismo. La segunda forma del espiritismo es el espiritismo moderno o social, que es el espiritismo también cristiano, que se amalgama con cultos protestantes o católicos por medio de milagros y en base a la doctrina común de la inmortalidad del alma. Esto es el catolicismo unido a la celebración o al falso Espíritu Santo que tanto pregonan los evangélicos, especialmente de las iglesias pentecostales, ¿sí? Y después viene el espiritismo científico, que ya no es el espiritismo religioso, sino es un espiritismo racional, ¿sí? Que se practica en forma de investigaciones de laboratorio bajo el nombre de parapsicología y otras designaciones modernas. Al fin y al cabo, todo es espiritismo. Todo viene de la mente de Satanás para engañar a las naciones. En segundo lugar, la bestia es el papado, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿sí? El falso profeta es el sector del protestantismo que después de recibir la verdad, la rechace apostatando y uniéndose y requiere el apoyo del Estado, exactamente como lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sin el Estado es nada, no tiene poder, pero con el Estado es poderosísima. Y ya lo hemos visto obviamente en la Edad Media, reinaba absoluta con su despotismo, su crueldad, ¿sí? Sin límites para aquellos que querían tener la libertad de conciencia y poder elegir a quién adorar. En el capítulo 13, del versículo 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este es Roma. Si hay un lugar
físico donde Satanás tiene su oficina, por así decirlo, su lugar de trabajo en las agencias humanas, comienza siempre en el Vaticano. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellas, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. Ustedes se imaginan una coalición, un ejército de 8.250 millones de habitantes contra, no sé si 144.000 o menos en número. Es una disparidad muy grande. Exacto. Va a ser un ejército muy superior a otro. Pero los mínimos, el pueblo de Dios contará con una ayuda que no tenemos idea, que no nos podemos imaginar, con la ayuda directa y mismísima del Todopoderoso, porque es ahí donde se reflejará y se revelará el poder de Dios al final del tiempo. Hermano Ibel. Sí, como sucedía en la antigüedad, cuando Josué fue a Jericó, cuando derrotaron a los filisteos, cuando derrotaron a todos estos pueblos paganos, el pueblo de Israel dio, si fue, ¿cómo se llama? Gedeón se presentó con un ejército numeroso y Dios le dijo, no, son demasiados, la gloria va a ser para ustedes. Y fue diezmando, el que tome agua sin doblar la rodilla, ese es el que está apto o capacitado. Y así fue. Después quedaron los 300 de Gedeón. Exacto. Y con Josué lo mismo, un ejército pequeño, y no dispararon una sola bala, no dispararon una sola flecha. En esa época no había balas, pues. No dispararon una sola flecha. Sin la participación humana incluso. Exacto. Fue el poder de Dios. Exactamente. Únicamente el poder de Dios para que el nombre de Dios sea alabado siempre. ¿Sí? El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados imbuirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. Esto lo podemos estar viendo hoy. Las iglesias protestantes en los Estados Unidos que han ayudado con sus votos de sus fieles a que Donald Trump llegue al poder, no es algo casual, ni tampoco algo que se haya podido prever. Las maquinaciones, las artimañas de Satanás para que este hombre subiera al poder estaban dadas. Y sabemos que este hombre, por más intenciones que tenga, no conocemos su corazón, solo Dios lo conoce, pero este hombre puede llegar a ser usado mucho por el mismísimo Satanás para cumplir sus designios, porque ella está demostrando en su política, no religiosa todavía, pero sí en su política doméstica, que está hablando como dragón. Fíjense ustedes la guerra que le está levantando todo el mundo con sus aranceles, su política de inmigración, su política comercial, su política bélica, etc. No es una nación inocente, por así decirlo. Y quien la está dirigiendo, obviamente, no es tampoco Donald Trump, sino que hay poderes ocultos por debajo que no aparecen en cámara, que no son entrevistados en las tertulias de la tarde por los noticieros, pero esos poderes están activos para que Estados Unidos termine hablando como dragón en términos religiosos. Dice así, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios, que obran milagros,
los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, todos estos poderes, Roma, el espiritismo y el protestantismo apóstata, que hablan con un espíritu directamente de Satanás o de los demonios, no van a caer en la excusa de decir, bueno, es que nosotros no sabíamos, lo hicimos sin querer. Están en abierta y descarada rebelión contra Dios. No tienen excusa. Nadie los puede excusar, nadie los puede justificar. Son rebeldes y van a llevarse a la perdición a la mayor cantidad de almas que puedan engañar. Por eso son culpables ante Dios, porque fornican contra la verdad o entre ellos mismos con furor. Están coligándose para ser enemigos al final del tiempo contra el pueblo de Dios, y eso el Señor, me dice, no lo va a pasar por alto. El protestantismo extenderá una mano de camaradería al poder romano. Esto ya lo estamos viendo. En la época en que escribió la hermana White, esto no existía. Esta cita era para el futuro, pero hoy esta cita es presente. Entonces habrá una ley contra el sábado de la creación de Dios, y es entonces cuando Dios hará su extraña obra. Él ha tolerado por largo tiempo la perversidad de la raza. Ha tratado de ganar a los seres humanos a sí mismo. Pero llegará el tiempo cuando habrán llenado la medida de su iniquidad. Y es entonces cuando Dios obrará. Nosotros, mis queridos hermanos, como dijimos, el cielo tiene medidas. A veces nosotros no sabemos cuándo cada uno de nosotros colma la medida, pero nosotros también tenemos para Dios medida. Podemos estar en vida y haber ya colmado la medida y para nosotros ya no hay más salvación. Al menos porque no la deseamos, no la queremos, ya estamos en abierta rebelión. De parte de Dios, claro que sí todavía, pero nosotros no la queremos. ¿Se acuerdan Judas? Judas todavía hasta el último instante de su vida podía haberse arrepentido. Pero cuando él decidió y se levantó de la mesa para entregar al maestro, la Biblia dice que el diablo entró en él. Él decidió levantarse y dijo, no, ay, las 30 piezas de plata van a ser para mí. Me voy a comprar ese terrenito que me gusta tanto. Y después veremos cómo el maestro se salva, porque tanto que liberó del pecado, él liberó de la enfermedad, liberó de esto, tanto milagro, él también va a salir por sus pies. Eso creía él. Sin embargo, cuando el demonio entró en su vida, ya no había marcha atrás. Era directamente hacia la perdición de su alma. Bueno, así hay muchas personas hoy fuera de la iglesia adventista y también dentro de la iglesia adventista que están luchando contra Dios. Y ya no son personas que están engañadas, ya son rebeldes. El rebelde no está engañado, ya pelea contra Dios y se erige enemigo de Dios como el gran rebelde. Dice así, casi hemos llegado a ese tiempo. La hermana dice casi, cuando ella escribe acá en el año 1886. Ese casi se estaba refiriendo al tiempo previo de los poquitos años que faltaban para que viniera la ley dominical, porque la propuesta de ley fue 2 años después, en el año 1888. Y ella veía en visión que casi se estaba terminando de formar todo ese escenario de la unión entre los protestantes, que Estados Unidos era un país netamente protestante, introduciría una ley dominical católica. Y ella dijo, casi esto se está cumpliendo. Dios lleva un registro con respecto a las naciones. Las cifras están creciendo contra ellas en los libros del cielo, y cuando se sancione una ley para castigar la transgresión del primer día de la semana, entonces la copa se llenará. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano
y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Fíjense ustedes, nosotros en este momento acá, en esta mesa, somos 3 personas. Mi esposa a mi derecha y el hermano José Antonio a mi izquierda. Supongamos que yo soy Estados Unidos y yo hago esto. Extiendo la mano con la mujer, casualmente mujer, ¿no? Con la iglesia. Y estoy extendiendo como protestante, me estoy estrechando lazos con la mujer. Pero también estoy estrechando lazos con el espiritismo. Y en los abismos que existen entre nosotros, que debiera existir y que existe para Dios, Estados Unidos está haciendo esto. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. El espiritismo por lado de Satanás y la iglesia caída, que es Roma, también, por otro lado. Y los 3 nos vamos a unir, inspirados por Satanás, para luchar contra el pueblo de Dios. Esa es la figura que la sierva del Señor quiere transmitirnos. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía será para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Otra vez hablamos de la medida. Se pasó la tolerancia de Dios. De que nuestra nación, los Estados Unidos, acá habla como el acercamiento de los ejércitos romanos y habla ahora de que nuestra nación, la compara al ejército romano, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ustedes saben que hay una figura que el Señor menciona en Mateo 24, que cuando veamos la abominación desoladoras, huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje ni siquiera a tomar la capa, así, por tu vida. Bueno, cuando comience esta revuelta política que va a tratar de introducir una ley política, no será una ley religiosa, al menos ellos no la van a manejar como ley religiosa, la van a manejar como una ley social, política, ambiental. Pero para nosotros significará una ley religiosa. Exactamente como la adoración que tuvieron los 3 muchachos en la llanura de Dura, que Nabucodonosor la erigió por una cuestión de ego, una medida política. ¿Ven Babilonia que él dijo que iba a durar solamente la cabeza? No, ahora es toda la estatua de oro. Entonces hay Babilonia para siempre. Y adoren, denme la razón a mí, habrá Babilonia para siempre. Y adoren a esa estatua que simboliza que ustedes también están de acuerdo para que haya Babilonia para siempre. No terminará nunca Babilonia. Esa era la idea política de este estadista Nabucodonosor. Sin embargo, los 3 muchachos dijeron, no, eso no es una medida política, es una medida religiosa. Y ahora nosotros no nos vamos a inclinar a esa ley. De la misma manera va a suceder ahora. El remanente interpretará esa medida política, social, ambiental, como una estricta medida religiosa. Y es ahí donde se encontrarán los verdaderos siervos de Dios, aquellos que hoy están siendo conocidos y aquellos que en este momento están desconocidos, pero que Dios los tiene guardados. Dios tiene su ejército todavía en las sombras y que los sacará en su momento para pelear por la justicia y por la verdad. Entonces se verán lo que conocemos nosotros como esa última pelea o el Armagedón, que se conoce por defender la justicia y la verdad a una costa de nuestra vida. Continúo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformen a la costumbre de la iglesia y observen el falso día de reposo.
Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Fíjense ustedes, ¿no? La inmortalidad del alma me une al espiritismo, pero la santidad del domingo me une a Roma. Y esos dos poderes son los que unidos, Estados Unidos los lleva adelante, ¿no? Va a conformar la confederación o la Trinidad satánica, ¿sí? Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al romanismo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. El profeso mundo protestante formará una confederación con el hombre de pecado. Los evangélicos se van a unir, pero a muerte, con Roma, y la iglesia y el mundo se hallarán en corrupta armonía. Aquí es donde viene la gran crisis sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papado ha de readquirir su perdida supremacía y que los fuegos de persecución volverán a ser encendidos de nuevo por medio de la confesión oportunista del así llamado mundo protestante. El mundo protestante hace tiempo que dejó de protestar. Ya no protesta nada. Sus fundadores protestaron, pero hoy este mundo está, el mundo evangélico en los Estados Unidos, todos, con mayúscula, están tras las huellas de Roma. Hace 30, 40 años había ciertas iglesias, muy pocas, que en sus revistas, en sus publicaciones, publicaban que Roma era la bestia de Apocalipsis 13, que la ley de Dios era el sábado. Esas mismas iglesias han muerto sus fundadores o sus directores de esa época, y hoy las mismas iglesias, algunas cambiaron de nombre, otras siguen llamándose igual, todas están con Roma. Fíjense ustedes el avance que ha tenido el trabajo de los campeones de Roma, los jesuitas, en dar vuelta a la mente de todas esas iglesias, especialmente trabajando con sus líderes. El conflicto de los siglos dice así, también un artículo de Tiempos Peligrosos. Los gobiernos protestantes llegarán a una situación extraña. Se convertirán al mundo. Además, en su separación de Dios, obrarán para convertir la falsedad y la apostasía de Dios en la ley de la nación. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Roma 2.0 o Roma siglo XXI. En la Edad Media, Roma hacía eso. Era la única manera de subsistir y subsistía absoluta con su autoridad. Ponía y sacaba reyes, emperadores, ponía y sacaba gobiernos. El que no le gustaba, el que no se sujetaba, mandaba ejércitos de otros países, los reunía y los derrocaba. Ahí incluso en la historia demuestra que los mismísimos papas, algunos de ellos, iban en el caballo al frente del ejército para derrocar a ese gobierno que no se sometía a Roma en la Europa medieval. Los mismísimos papas al frente. Bueno, eso se va a repetir otra vez. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio largamente esperado. Ustedes saben que uno de los eslóganes por los cuales el gobierno del Tercer Reich, el Tercer Reino, en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, era que la promesa de una Alemania fuerte y unida iba a ser el comienzo del milenio tan largamente esperado. Y eso cautivó muchísimo a la opinión pública de esa nación en ese entonces.
porque se creía que el tercer reino, o la tercera oportunidad que se le daba a Alemania para dominar, iba a ser el inicio de ese milenio de paz y prosperidad. Bueno, ese pensamiento no desapareció, simplemente se aplacó, pero ese sentimiento nacional socialista, por así decirlo, todavía continúa en la cabeza de muchísimos líderes, tanto europeos como mundiales, de tener ese gobierno mundial, ese gobierno que establezca por fin el fin de la guerra y la prosperidad y la paz y la seguridad entre las naciones, ese tan largamente esperado milenio de paz. Eso todavía sigue vigente, lamentablemente. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Si hay algo que el domingo tiene, es solamente una invención humana, un decreto humano. La invención es del innombrable. Él en su mente ideó un día falso, como todo lo verdadero él lo falsifica, y él inventó un día falso para que la humanidad se olvide para siempre del verdadero Dios y la verdadera adoración en el verdadero día de descanso. Y él se erigió como el que estaría recibiendo esa adoración a través de, nosotros sabemos que la Biblia lo llama el ángel de luz, ¿sí? O el portador de luz, y como significa Lucifer, ¿no? El nombre. Él es ¿y quién es para nosotros los seres humanos, el que porta luz, el que porta la mayor luz? ¿Quién es? ¿O qué es? El sol. El sol es el que porta la luz y la vida. Entonces, esa figura la reemplaza y él mismo se atribuye esa prerrogativa de ser el portador de luz. Y él recibe toda la adoración de aquellos que se someten a las directrices del papado. La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombra. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérsela con los que desobedecen a la iglesia? Hace un tiempo atrás tenía un amigo cuando vivía en Alemania, Doristeo, y un político, era un refugiado político de la dictadura argentina, se afincó allá, nos conocimos, una excelente persona, no era religioso, pero una excelente persona, y él me comentó que todos los servicios secretos, yo ya lo había leído, pero él me lo comentó porque él había estado muy de cerca en ese tiempo. Todos los servicios secretos, tanto de Francia, uno de los mayores centros de inteligencia de dominio político, Francia inspiró, preparó, fundó y educó políticamente a la CIA. Dijo, todo lo que sabe la CIA lo aprendió de los franceses y Francia lo aprendió de Roma. Todos los sistemas de dominio de la mente lo conoce Roma. Roma tiene más de 1500 años dominando a las naciones de Europa y tiene la experiencia necesaria para poner y sacar gobiernos, para infiltrarse, para lograr, no en objetivos, llamémosle electorales de 4 años, sino planes a 20, 30, 50 y 100 años. No tiene prisa, pero lo logra. Fíjense ustedes que el protestantismo, recién en el siglo XX,
se pudo poner de rodilla otra vez a Roma, pero se separaron en el año 1517 comenzó la reforma con Lutero. 500 años prácticamente, poquito menos de 500 años, esperó Roma para lograr ver su resultado de que todas las iglesias que se fueron regresan ahora a su madre. Casi 500 años. Y ese trabajo fue exclusivamente de la orden de Loyola. Minucioso, pausado, con mucho trabajo y mucha perseverancia. Esa es la forma en que tiene el enemigo de trabajar. No tiene apuro, basta que logre sus objetivos. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destina a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Aquellos que hayan leído la revista de Alberto Rivera, el jesuita que abandonó la Iglesia romana, él documenta todas estas afirmaciones porque él fue parte de ese grupo y obviamente la lealtad a Roma está por encima de cualquier otra lealtad que cualquier ciudadano de cualquier país del mundo le deba a su país. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Acá la hermana Juan en el conflicto de los siglos 638, en la página 638, menciona que Roma no cambia jamás. Sin embargo, hemos escuchado de pastores lamentablemente adventistas que dicen lo contrario. Tú para decir, siendo adventista, que Roma ha cambiado, tú has dejado de ser adventista o has renegado de los testimonios de la sierva del Señor. Y tú no crees en los testimonios. Porque tú para que a mí me digas que Roma ha cambiado, que Elena de White no vivió después del Concilio Vaticano II, de la década de 1960, y ella no vio el cambio de Roma, significa que o estás ciego, no conoces la historia, o eres directa y descaradamente un infiltrado romano. Porque la hermana White menciona exactamente eso. Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta faena de la de hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatoria las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias. Entonces, dice, el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Todo lo que Roma necesita y que prácticamente ya lo tiene, fíjense ustedes que hoy los que determinan lo que es correcto o incorrecto legalmente, en última instancia, en cualquier país, también en los Estados Unidos, es la Corte Federal de Apelaciones o el Tribunal Supremo. Tú puedes tener un pleito judicial de conciencia con tu jefe, tu empleador o quien sea. Y tú vas a un juicio y te lo va a atender una corte estatal o provincial. Y si tú no estás de acuerdo, va a ser llevado a una instancia superior. Y hay instancias, depende el orden jurídico de cada país, pero el último, el que más arriba y después de ahí ya no hay más ley, porque es los últimos que van a terminar de interpretar lo que todos los demás hicieron y lo que ellos determinen es ley absoluta. Bueno, ellos
son el Tribunal Supremo. En Estados Unidos, una nación protestante, por así decirlo, de casi 350 millones de habitantes, en los 9 jueces que tiene o se compone ese tribunal, no hay un protestante. Todos católicos, 7 católicos y 2 judíos. ¿Dónde está representada la mayoría en su momento evangélica o protestante? Desapareció. Por eso cuando ellos interpreten, lo van a hacer obviamente de acuerdo a la ley, pero también de acuerdo a sus conciencias. O son católicos, mayoría, o son sionistas, la minoría. ¿Qué queda de aquellos que creían en la Biblia como fundamento y única regla de fe y práctica? Ninguno, nada, no queda representado en ninguno de los jueces, porque ninguno de los jueces se considera ahora evangélico o protestante. Ya son las 10. Sí. Vamos a ir terminando, nos queda bastante, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido. La Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. 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 Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo dan por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su poder antiguo, y leo la cita que le comenté al hermano Ruperto al comienzo, y dice así: y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Conflicto de los Siglos, página 620. Se verán resucitar en el acto su tiranía. Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Interesante. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver a un estado de cosas semejantes en nuestros tiempos de luces. Nada más lejos de la verdad. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. En las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, dice la sierva del Señor, tanto más densa también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Esas crueldades, ustedes se acuerdan del Papa Juan Pablo II, cuando cambió el siglo, del siglo XIX al siglo XX, él decía que la Iglesia tenía que pedir perdón. No podía entrar al tercer milenio sin pedir perdón. Y él pidió perdón. Pero un perdón que mucha gente, especialmente iglesias, no se lo aceptaron. Entre otras, la iglesia judía o el Estado de Israel dijo: nosotros no aceptamos la disculpa de él porque no habló y dijo algo muy vago, no especificó de qué pedía perdón, simplemente dijo pedimos perdón. Pero decía, ¿de qué? No, nunca lo especificó. Bueno, esa es la cara que tiene Roma, ¿sí? Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. Ustedes sabían que yo no le voy a llamar santa porque no es santa, la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, que actuó por más de 600 años, del año 1200 al 1800, nunca se ha invalidado. No hubo un papa que decretara que se tuviera que dejar de perseguir a los cristianos, nunca, simplemente se dejó de perseguir. Pero toda su maquinaria intelectual sigue vigente.
solamente que se dejó de perseguir, solo porque los tiempos cambiaron, especialmente después de la Revolución Francesa. Pero una declaración de ellos de que se dejará de practicar la persecución, nunca, nunca. Siempre está hasta el día de hoy, todos esos decretos, todas esas autorizaciones de perseguir a los herejes, está firme. Bien, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempo de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El poder que acompaña la proclamación del mensaje del tercer ángel solo desesperará a los que se le oponen. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos les ofrecerán puestos de influencia, lo que se llama el cohecho, el soborno, y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Satanás nunca te va a llegar a tu casa para directamente perseguirte. Primero te va a seducir, te va a convencer, va a tratar de que tú abandones por las buenas tus principios. Y si no lo logra, comenzará con el cohecho, comenzará con oferta y con soborno. Y si no lo logra, entonces apelará al brazo de la ley y te perseguirá. Y si no lo logra, te matará. El protestantismo está... Es lo que me sigue, ¿no? Sí, ahora extendiendo. El protestantismo está ahora extendiendo sus manos a través del abismo para estrechar las manos del papado. Y se está formando una confederación para pisotear y tapar de la vista el sábado del cuarto mandamiento, y el hombre de pecado, quien a instigación de Satanás instituyó el sábado espurio, y este hijo del papado será exaltado para tomar el lugar de Dios. Es un documento llamado Los Pastores y Junta Directiva de la Asociación del año 1892. Hasta ahora vamos a llegar hasta aquí, mis queridos hermanos, porque el tiempo ha volado, ¿sí? Y este es el escenario que la sierva del Señor ha mirado en visión, el Espíritu Santo le mostró para que nosotros, como última generación, tomemos conciencia del tiempo en que vivimos, solemne. No tenemos tiempo para peleas domésticas entre nosotros. No tenemos tiempo para andar distrayéndonos en otras cosas. No tenemos tiempo para andar desuniéndonos, sino para fortalecer nuestra fe y tener una mayor experiencia, porque sabe Satanás que si nosotros logramos la unidad, él poco puede avanzar en nuestra vida, pero distrayéndonos, desuniéndonos, instando y poniendo pleitos domésticos en nuestra vida de cada uno, él sabe que logrará sus objetivos. Cuando nosotros dejemos de mirar a Jesús por fe y nos pongamos a discutir por nuestros problemas, Satanás sabe que ha avanzado grandemente para cumplir sus planes en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te mantenga alerta y que tú mantengas tu vista solamente en el Señor. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos estamos llamados a ser perfectos para el Señor. Pero estamos llamados también a santificarnos. Y estamos llamados a ser ejemplo a los demás. Y estamos llamados a poner a Dios en primer lugar y no a otras cosas en primer lugar. Solamente aquellos que hayan sido santificados por Dios en obediencia a los mandatos que nos dan las Sagradas Escrituras serán tenidos por dignos de ser protegidos en esos momentos. No hay otro grupo que el Señor haya mencionado o señalado que será protegido. Solamente aquellos que hayan sido santificados por la verdad. A nosotros nos toca prepararnos, a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos nuestro contexto y tenemos nuestros problemas. El Señor los conoce, pero sabe el Señor que nosotros si acudimos a Él, Él acudirá para ayudarnos. Somos humanos, hermanos, somos humanos.
nos equivocamos, pero también tenemos a uno que no se ha equivocado nunca y nos muestra el camino. Confíen en mí, dejen de pelearse, miren al cielo, prepárense, mantengan la unidad, sean fuertes en la oración, actúen como una sola mente, con esa mente de Cristo que el Espíritu Santo puede imbuir e instruirles a tener un solo sentir. Entonces seremos fuertes en Cristo. Este es mi ruego personal y mi oración. Amén. Gracias por acompañarnos. Deseamos feliz semana a aquellos que ya hemos terminado el sábado y a aquellos hermanitos que todavía la hermana, por supuesto, Graciela, el hermano sí, Carlos. el hermano Carlos y el hermano Alejandro todavía no han terminado el sábado, que el Señor les dé un hermoso sábado y en su compañía. Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Aunque defectuosa, aunque débil y a veces problemática, seguimos siendo su iglesia. Y el Señor está dispuesto a dar todo por su iglesia si humildemente nosotros se lo pedimos. Amén. Un fuerte saludo para todos, hermano Carlos, hermano Ruperto, hermana Maribel, hermana Graciela, hermana Cristina, hermano David, hermano Alejandro, hermano José Antonio, hermanita Ivette, mi churri, yo la quiero mucho. A todos, hermanos, mantengámonos unidos en oración. Amén. Debemos perseverar en la unidad. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Amén. La gran mayoría de las veces, y si no todas, no damos la talla para tus planes, Padre. Pero tú tienes tu iglesia y tú la harás brillar y resplandecer para el momento de la prueba. Ayúdanos, Señor, a formar parte de ese grupo tan especial que tú estás preparando. Pero también necesitamos de ti cada día, Padre. Te lo rogamos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de mí y de todas las personas, Padre, que necesitamos de ti. Amén. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz semana para todos. Fuerte abrazo en Cristo. Hermanito, Gracias. que el Señor le bendiga. Mamá.